Hola, buenos días a todos y muchas gracias por interesaros en el webinar del que vamos a disfrutar durante la siguiente hora, porque bueno, pues tenemos al final contertulios de mucho peso, como es el caso de Pilar Gotor, representante de CDTI, y también de Alberto Palacios, que pues nos aportará la visión de la consultoría desde Global Factor. El webinar trataremos de abordar las claves para poder presentarse de forma exitosa a las convocatorias de CETU, principalmente orientadas hacia las convocatorias en misiones Interconecta. Y este webinar pues, está organizado por la Alianza Crucero, que, bueno, pues como sabéis, es una alianza que nace en enero del 2024 en el marco de la Cátedra Iberdrola UPM para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y desde su lanzamiento, pues bueno, pues está coordinada tanto por Iberdrola, por el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y también por Tecnalia, que en este caso, pues bueno, actúa como asesor técnico y científico. El objetivo de la alianza es trabajar por desplazar los usos térmicos asociados a vectores no renovables en la industria y, por lo tanto, tratar de facilitar la descarbonización industrial. Con esto en mente, si os parece, damos paso a las dos conferencias. La primera será impartida por Pilar y la segunda por Alberto. Luego, posteriormente, tendremos un turno de preguntas de lo que os parezca interés que podamos conversar. Y eso sí, lo que os pediríamos es que, como tenemos un chat habilitado, para que todos podamos comunicarnos a través de ese chat, a lo largo de la charla, pues si os parece bien, nos vais indicando las cuestiones que os gustaría tratar posteriormente y los últimos 15-20 minutos pues tendremos pues una ronda de diálogo. Así pues, comenzamos con la primera de las intervenciones que estará a cargo de Pilar González Gotor. Pilar, como tal, es licenciada en Astrofísica por la Complutense de Madrid, diplomada en Ingeniería Nuclear por CIEMAT y cuenta, bueno, pues con más de 30 años de experiencia en sectores energético especial espacial y fabricación. Actualmente trabaja como jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI y bueno, pues obviamente tiene una trayectoria pues importante en el ámbito de la investigación, desarrollo y la innovación. Así pues, Pilar, pues cuando te parezca, pues dispones aproximadamente unos 15-20 minutillos para tu presentación. Hola, buenos días. Muchas gracias, Asier. Muchas gracias a todo el mundo, a la audiencia que nos está escuchando. Voy a compartir mi pantalla, eh, que espero que se vea bien. Bueno, dice los participantes pueden ver ahora su pantalla, luego entiendo que sí. Sí, Así que bueno, perfecto, Pilar. gracias, Mateo. Bueno, yo os voy a contar, de hecho, el título de la jornada es Misiones Interconecta Inno Global. Voy a intentar contaros en 20 minutos, que es un reto para mí, contaros en 20 minutos lo que suponen estas tres convocatorias. Voy a centrarme un poquito más en misiones porque está abierta ahora mismo, pero os voy a dar unas pinceladas de las otras dos. Entonces, bueno, solamente os voy a contar como introducción esto porque me parece fundamental y es que yo creo que lo sabéis todos, pero el CDTI lo que hace es fomentar el crecimiento empresarial a través del desarrollo de tecnología. Y esto es importante, ¿vale? Somos la Agencia Nacional de Innovación y esto es importante porque esto es lo que hay que tener en mente cuando uno hace una propuesta para el CDTI, que lo que esperamos ver son proyectos que lo que fomenten es eso, el crecimiento empresarial y, por supuesto, que lo que conlleven es desarrollo de tecnología. Con esto en mente, os voy a empezar a contar ya las convocatorias. La primera que tenemos es Misiones Ciencia e Innovación 2026. Esta convocatoria abre hoy y cierra el 12 de junio. Son 60 millones de euros de presupuesto al día de hoy y ahora os contaré un poquito más. Estas son las misiones. Lo que pretende la convocatoria es a través de grandes consorcios. El objetivo es solucionar grandes retos de la sociedad. Para ellos proponemos una serie de retos y estos retos son las misiones, que son las que están aquí en la pantalla. Desarrollo de un sistema energético estable, flexible y resiliente con unas redes sólidas y fiables. Hacia un sector aeronáutico más eficiente, sostenible y resiliente. Y luego nos voy a leer las que no tienen nada que ver con la jornada de hoy, porque estamos en una jornada que es
está en el ámbito de las energías y la sostenibilidad, con lo cual luego el siguiente es salud, microorganismos multiresistentes, el siguiente es seguridad y defensa. Aquí podría haber algo relacionado con la sostenibilidad, pero poco, ¿vale? Salud de las mujeres en el marco de investigación, evidentemente es salud. Soberanía alimentaria en España tiene bastante que ver con la sostenibilidad, nada que ver con la energía, ¿vale? Pero la sostenibilidad sí. Y el último es vivienda accesible, sostenible y de rápida provisión mediante edificación industrializada y digitalizada. Estos retos, antes de seguir adelante, no os voy a contar los que suponen quizás el primero y en el segundo, que hay más ámbitos claros de energía, pero no os los voy a contar. Lo que sí que quiero contaros es que son grandes misiones, es decir, que uno tiene que enfocar estos retos como retos amplios. Lo que se pretende es que sean multidisciplinares, es decir, que no sea con un foco muy, muy estrecho en una tecnología determinada, es lo que se pretende, ¿vale? Luego dependerá de cómo demos solución a esa misión que nos están proponiendo, a ese reto que nos están proponiendo, pero son retos de la sociedad. Es decir, lo que se quiere es que haya un impacto en la sociedad a través, siempre, a través del desarrollo de tecnología. No podemos olvidar que lo que busca el CDTI es desarrollo de tecnología. Y quería pararme un momento en esto porque creo que es importante saber enfocar bien las propuestas. El primer reto, que es el que os decía, que os iba a contar un poco más, evidentemente lo que pretende es dar soluciones técnicas a lo que pasó el año pasado, al problema a los problemas asociados al apagón, ¿vale? Efectivamente es sistema energético estable, flexible y resiliente con redes sólidas y fiables, tiene mucho que ver con esto, hay temas de almacenamiento, hay temas de redes eléctricas, hay temas de conexión de las renovables a la red, hay temas de generación, hay un poco tema, hay de todo, pero para solucionar, bueno, pues que no vuelva a suceder este suceso que hubo en 2025. En el caso del sector aeronáutico, ¿por qué os decía que tiene un ámbito energético? Porque se habla siempre de combustibles, de nuevos combustibles, hidrógeno, y ahí hay un ámbito energético muy importante, ¿vale? Ya no voy a contaros más de los retos. Sí que os voy a decir antes de seguir adelante que tenéis que leer la convocatoria. En el anexo 1 tenéis todos los retos, tenéis una descripción detallada y lo que es importante es que lo hagáis con visión o que escribáis la propuesta con visión de responder al reto, ¿vale? Que tenga impacto además en la sociedad. Como os decía, el plazo de presentación es entre el 12 de mayo y el 12 de junio. 12 de junio a las 12 de la mañana se cierra, es decir, no hay excusas, ¿vale? Está abierta la convocatoria un mes, con lo cual mucho cuidado. Los beneficiarios son agrupaciones de entre 3 y 6 socios, donde al menos tiene que haber una pyme y al menos las dos empresas tienen que ser autónomas. Si no, no es un consorcio, ¿vale? Si las empresas son del mismo grupo, no son autónomas, no se considera consorcio. Y tenemos que nombrar un representante, que va a ser el que tenga el encargo, las labores de coordinación del proyecto. Tenemos que subcontratar al menos en un 15% del presupuesto del proyecto a organismos de investigación, los que están dentro de la convocatoria, ¿vale? El presupuesto de la convocatoria son 60 millones de euros a día de hoy, de los cuales se van a reservar 20 millones de euros para la misión aeronáutica y 5 millones de euros para la misión de salud de las mujeres. ¿Qué significa esto? Que cuando se haga el ranking, hasta 20 millones de euros vamos a hacer una reserva, vamos a tener todos los proyectos aeronáuticos, van a poder acceder hasta 20 millones de euros. Una vez que se superen esos 20 millones de euros, van al ranking normal. Va a haber un ranking y luego va a haber otro ranking con esa reserva de los 5 millones de euros para mujeres, que digamos que se van a saltar las notas del ranking normal,
¿vale? Y en ambos casos, si sobra presupuesto, iría al ranking, al central, ¿vale? Al resto de misiones. Y además de eso, hay prevista una cuantía adicional de 90 millones de euros para el reto de seguridad y defensa. Que habéis visto que hay uno de los retos es de seguridad y defensa, pero es muy, muy de defensa, ¿vale? Entonces, estos 90 millones de euros que está previsto adicionales a los 60 millones de euros será para este tipo de proyectos. Aquí tenéis el enlace a la convocatoria para que podáis hacer fácilmente para que os la leáis. Y las características de la ayuda serán subvenciones, subvenciones al máximo y tenéis el cuadro de las subvenciones en la propia convocatoria. ¿Y cómo se hace cómo se sabe a qué subvención vamos a poder acceder? Bueno, pues una de las cosas que exige la convocatoria es que al menos en cada proyecto haya al menos un 40% del presupuesto dedicado a investigación industrial. Como sabéis, y es la ley, no podemos financiar igual la investigación industrial que el desarrollo experimental. Y entonces lo que vamos a hacer es ver qué parte del proyecto está dedicado a investigación industrial y qué parte del proyecto de cada uno de los participantes está dedicado a desarrollo experimental y qué tipo de empresa es, pequeña, mediana o grande, y con eso es con lo que podremos calcular el porcentaje de subvención que va a cada socio, ¿vale? Es así como se hace. Por lo tanto, es muy importante que en vuestras propuestas distingáis bien qué actividades son de investigación industrial y cuáles son de desarrollo experimental. Los proyectos tienen que durar o 3 o 4 años y tienen que empezar el 1 de enero de 2027. Además, nos piden, como ya os decía antes, que se contrate a organismos de investigación en al menos un 15% del presupuesto del proyecto y que la distribución presupuestaria esté equilibrada, que ninguna empresa autónoma ni de la agrupación ni ningún grupo de empresas vinculadas tenga más del 70% del presupuesto del proyecto, porque si no, sería una empresa que hace un proyecto y que simplemente busca empresas que le dejen completar el consorcio, que es lo que requiere la convocatoria. Y esto al final no es el objetivo. El objetivo es un consorcio bien equilibrado, que tenga sentido, que cada una de las empresas que participen tenga una actividad clara y que tenga un papel muy claro dentro del consorcio. No se quiere una empresa y con compañía, digamos, para completar el requisito de la convocatoria. Y, por supuesto, hay que cumplir efecto incentivador, que ya sabéis que el proyecto no puede estar empezado antes de la fecha que pide la convocatoria. ¿Cuáles son los gastos financiables? Personal, material, son los gastos habituales, los que están dedicados al proyecto. Es decir, el personal del proyecto, material y suministros que vaya a dedicar al proyecto. En el caso que necesite un equipo, ese equipo lo que podría imputar será la amortización y solamente con el uso que le voy a dar a ese equipo durante el proyecto. Es decir, durante el tiempo que yo voy a usar ese equipo o esa máquina en el proyecto. También se pueden recoger, evidentemente, investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes, consultoría y servicios. Esta es solamente para coordinación del proyecto, es solo para el coordinador del proyecto, ¿vale? Y puede poner un gasto de hasta 15.000 euros al año, solo el representante, como os decía. Luego también será el gasto derivado del informe del auditor. Como sabéis, pedimos a todos los participantes en el consorcio, pedimos una auditoría en todos los hitos de seguimiento del proyecto. Y para ello dejamos que imputéis cada uno de los miembros del consorcio hasta 1.500 euros al año para este informe del auditor. También vamos a recoger viajes. Esto es novedad, antes en el CDT no se recogían, bueno, ya llevamos un par de años recogiendo viajes, pero son únicamente para las reuniones de coordinación del consorcio
y hasta 5.000 euros por beneficiario. También se pueden recoger las tasas públicas para ensayos clínicos cuando sea pertinente y siempre hay costes indirectos que se calculan de manera automática como el 20% de una serie de conceptos. La subcontratación es máximo el 50% por beneficiario y luego hay que cumplir, como siempre, los requisitos de si la actividad excede el 20% y más de 60.000 euros, necesitamos un contrato por escrito y además que los integrantes de la agrupación no se puede contratar entre sí. Si estamos en el ámbito de la salud, que como hoy no es el caso, se puede llegar al 70% del presupuesto elegible en la contratación. La documentación que vamos a tener que hacer, todo en el CEDETI se hace a través de la sede electrónica y tendremos que rellenar el formulario. Esto es común para todas nuestras ayudas. Todas nuestras convocatorias tienen, por un lado, un formulario de solicitud y una memoria técnica, en todas, ¿vale? Y luego, además, tendremos que tener un acuerdo de agrupación y rellenar una serie de documentación financiera y administrativa. El formulario de solicitud lo tiene que rellenar cada solicitante. La memoria técnica que tenéis, los apartados que hay que rellenar en el anexo 2, esta es una para la agrupación, evidentemente. Luego hay un acuerdo de agrupación para la agrupación y la documentación financiera y administrativa es para cada uno de los solicitantes. Ni el formulario ni la memoria son subsanables. Mucho ojo con esto porque lo que enviéis no podéis cambiarlo una vez que lo hayáis enviado. La memoria técnica la tenéis que escribir teniendo en cuenta el apartado, los apartados que os piden en el anexo 2, que ahora os los pongo, pero sobre todo los criterios de evaluación. Es decir, yo recomiendo siempre que os imprimáis o nos los imprimáis o los pongáis delante los criterios de evaluación y esos criterios de evaluación va a ser lo que va a ir siguiendo el evaluador. Y es importante que reviséis que están todos esos criterios, la letra pequeña, lo habéis contemplado todo dentro de vuestra propuesta. Y que también tengáis en cuenta, evidentemente, la puntuación asociada, ¿vale? Porque es muy importante. Esta es la memoria, como os decía, los apartados, resumen ejecutivo y aquí tenéis también número de páginas recomendado. Esto no es una exigencia, lo que sí es una exigencia es el máximo de 80 páginas. Si escribís más, no os las vamos a leer, con lo cual no se van a tener en cuenta esas páginas adicionales. Con lo cual, eso sí es un requisito. El número de páginas por cada uno de los apartados simplemente es para orientaros sobre lo que esperamos ver, pero no es una exigencia. Los criterios de evaluación, como veis, hay puntuaciones asociadas a cada uno de los grandes apartados y además tenéis umbrales. ¿Qué significan los umbrales? Que si no superáis los umbrales, al final no vais a tener una nota asociada a vuestra propuesta porque se va a dejar de leer la propuesta si no si no superáis esos umbrales, ¿vale? El grado de adecuación de la misión tiene 10 puntos, no son muchos puntos, pero tiene un umbral de 5. Es decir, si el proyecto que yo quiero hacer no se adecua a lo que me están proponiendo que haga, me van a quitar puntos y si no supero el 5, no van a seguir leyendo, ¿vale? Importante. Tecnología e innovación de la propuesta, 35 puntos, pero con un umbral de 17. ¿Qué significa? Si la misión no cumple expectativas en cuanto al grado de desarrollo de tecnología e innovación que yo voy a hacer, que yo voy a desarrollar en mi proyecto, no voy a superar los 17 puntos y no van a seguir leyendo la propuesta. Lo mismo. Capacidad de consorcio en relación con la propuesta son 35 puntos. En este caso no hay umbral, pero tened en cuenta que aquí Misiones es una convocatoria súper competitiva, con lo cual si no tengo muy buena puntuación, tampoco voy a conseguir que me den la ayuda, con lo cual, bueno, pues a lo mejor apruebo porque he pasado umbrales en las otras y aquí he tenido mala puntuación, pero no me van a dar al final la subvención, que es lo que yo necesito para hacer mi proyecto. Y por último, valoración del impacto socioeconómico y medioambiental.
En un ámbito sectorial como este va a ser absolutamente relevante, pero yo lo digo siempre, va a ser relevante en todos. Son 20 puntos, que es lo equivalente a que me den o no me den la subvención, ¿vale? Si no nos gusta este apartado, porque hay que tocar muchos aspectos que no son lo que a mí me gusta más hacer, que es la tecnología, escribámoslos antes, quitémoslo de encima o se lo damos a alguien más experto en estos temas para que lo haga. Pero no lo dejéis, porque esto es la diferencia entre que me den la ayuda y no me la den. Y aquí tenéis todo, no voy a entrar en esto, simplemente os he puesto la tabla que está en la orden de bases para que la tengáis a mano. Vamos a Interconecta y perdonadme porque si no, no cumplo objetivos de tiempo, así que voy rapidito. Vamos a Interconecta y de hecho yo creo que ya voy un poco tarde. Interconecta está cerrada, abrirá a finales de año. Simplemente que sepáis que esta convocatoria también es para consorcios en 3 ámbitos: tecnologías digitales, tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos y biotecnologías. Tenéis todos los ámbitos en la convocatoria del año pasado, que es lo que podéis consultar. Son agrupaciones también de empresas. Tenéis que leer la convocatoria que se publique este año, ¿vale? Esto que os estoy presentando es del año pasado, que la podéis leer para tener una idea, pero las convocatorias pueden cambiar, ¿vale? 2 a 6 empresas, al menos 2 autónomas, una pyme, un coordinador, un acuerdo interno y una serie de comunidades autónomas. Importante, no puede participar cualquier empresa de cualquier comunidad autónoma, ¿vale? Pero tenéis que mirar porque probablemente, o sea, estas comunidades autónomas pueden cambiar y sobre todo lo que puede cambiar es el presupuesto asociado. InnoGlobal, por último, es una convocatoria que lo que hace es, yo voy a pedir, hemos cambiado completamente de ámbito, aquí vamos al ámbito internacional, una empresa española y una empresa de otro país, de cualquier ámbito de los que recoge el CDTI, tanto Eureka como Prima. Prima es el ámbito del Mediterráneo, Iberoeca, que como sabéis es Sudamérica, convenios bilaterales que tenemos y unilaterales, es decir, casi el resto del mundo. Es decir, el ámbito amplio que cubre el CDT. En todas estas partes podremos acceder a InnoGlobal. ¿InnoGlobal qué es? Es cuando yo voy a pedir un proyecto internacional en el CDT, como sabéis, son proyectos en los cuales la financiación es deslocalizada. El CDT recoge normalmente las ayudas con los instrumentos que tiene, que son normalmente préstamos, y el otro país con las ayudas que tiene. En el caso de InnoGlobal, lo que hacemos es con fondos FEDER, es decir, aquellas comunidades autónomas que tienen fondos FEDER, que son básicamente las mismas que en Interconecta, las tenéis aquí listadas en esta pantalla, lo que vamos a hacer es dar subvención en vez de préstamo en estas comunidades autónomas. ¿Vale? Limitaciones: pymes y midcaps solo en todas las comunidades, excepto en Canarias, que pueden ir también grandes empresas. Tenéis aquí toda la descripción de las... Este está basado, igual que en Interconecta, en la convocatoria del año pasado, pero os voy a dejar la presentación y esta está prevista que abra, lo tengo aquí, está prevista que abra próximamente, ¿vale? Y serán aquellos proyectos que hayan entrado y que se les dé el sello internacional en 2025 y 2026. Esto sí es importante, ¿vale? Porque serán para... lo primero que tendréis que hacer es hacer una propuesta de las de tipo préstamo en el CEDETI y luego tendremos que hacer una solicitud de InnoGlobal. Es decir, tiene 2 pasos. Una solicitud para un proyecto internacional que posteriormente presentaremos a InnoGlobal. No es muy claro, pero bueno, en el tiempo y en el momento que estamos es lo que me da tiempo a hacer. Yo con esto he terminado. Pues estupendo, Pilar. Muchísimas gracias por la presentación. Al final son muchos contenidos en poquito tiempo, pero bueno, yo creo que como un flash introductorio para las distintas convocatorias, pues está francamente bien y además luego tenemos un
turno de preguntas, por lo que pues te agradecemos mucho la intervención. Pues como siempre, que la verdad es que desde CDT todos os prestáis para echarnos un cable y aclarar vez tras vez las cosas que no nos quedan del todo pues como muy nítidas. Pues estupendo. Avanzamos, si os parece, con la intervención de Alberto Palacios, que trabaja en Global Factor. Alberto cuenta ya con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos científico-técnicos para la captación y gestión de ayudas públicas desde Europa, pasando por el ámbito nacional, comunidades autónomas y también la esfera internacional más allá de la Unión Europea. Participa en la promoción y dirección de grandes proyectos colaborativos, como han sido, bueno, pues convocatorias del tipo PERTE, y a efectos de especialización, pues bueno, tiene una fuerte especialización en el ámbito de la sostenibilidad y eficiencia energética. Nos va a hablar de forma complementaria acerca de los aspectos que tienen que ver con la parte financiera de los proyectos, es decir, cómo maximizar el éxito y la financiación de los mismos, con lo cual, pues Alberto, pues lo mismo, cuentas con 15 20 minutillos y luego seguramente tendremos algunas dudas que nos ayudarás a resolver. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Alianza Crucero, como siempre, Asier y Pilar, un auténtico placer. Entiendo que se ve bien ahora la presentación, ¿verdad? Se ve la pantalla? Sí, perfecto, Alberto. Perfecto. Bueno, pues tras la intervención de Pilar, donde se han presentado las claves de las diferentes convocatorias, todas ellas súper interesantes, misiones Interconecta, Interglobal y no global, desde Global Factor queremos compartir una visión complementaria y sobre todo práctica en el cómo estructurar proyectos o en el cómo la estructuración de proyectos pues sea elegible para generar proyectos competitivos y financieramente optimizados, ¿no? La realidad es que a día de hoy las convocatorias, como sabéis, son y van a ser cada vez más exigentes y la diferencia entre obtener financiación o quedarse fuera, pues suele estar no tanto en la idea, porque a día de hoy, pues prácticamente todas las ideas son buenas, sino en el cómo diseñar el proyecto desde el momento inicial. Queríamos hacer una pequeña reflexión, como decía una frase de Thomas Edison, pues la estrategia sin ejecución es alucinación, ¿no? Y básicamente con ello queremos decir que pues necesitamos toda una estrategia inicialmente para ejecutar los propios proyectos que tenemos en cartera. Y aquí, bueno, pues todos sabemos que a día de hoy nos encontramos en un nuevo paradigma, lo estamos viendo ya o venimos, ¿no? Y lo estamos viendo ya en la gestión de proyectos y en la percepción de los mismos. Hace unos años, no muchos, pues bastaba con tener un componente innovador que fuera potente, pero a día de hoy el evaluador analiza el proyecto, lo comentaba en la ponencia anterior, pues de una forma más integral. Aquellos proyectos que mejor funcionan son aquellos pues, que combinan tanto una ambición científico-tecnológica, una ambición tecnológica, hablábamos de tecnologías, pero sobre todo también un impacto industrial real, ¿no? Y hoy, en el foro en el que estamos, por supuesto, la parte de sostenibilidad. Y como no puede ser de otra manera, con una estructura financiera y una operativa coherente. Y aquí aparece un aspecto clave que es la coherencia global del proyecto que debemos tener en cuenta cuando lo estemos diseñando a la hora de preparar la propuesta. Muchas veces, como hemos dicho, pues vemos propuestas que técnicamente son muy buenas, pero que finalmente no obtienen financiación, pues porque el alcance no está bien definido, no está bien dimensionado, el consorcio no está equilibrado, el presupuesto no acompaña muchas veces a ese discurso técnico o ese planteamiento técnico y por eso, pues bueno, solemos decir que la diferencia entre un proyecto elegible y un proyecto ganador pues está en cómo debemos y podemos estructurarlo, ¿no? Y ahí, para diseñar un proyecto, es clave en que pues bueno, la claridad y la coherencia desde términos globales en el propio proyecto pues pesan muchísimo. Y aquí hemos resumido algunos de los errores que vemos con bastante frecuencia. Uno de los principales está quizá en abarcar demasiado, ¿no? Proyectos competitivos, con muchísimas empresas, con presupuestos elevados, quizá ese abarcar demasiado, presentar proyectos excesivamente abiertos o con objetivos
que no estén muy concretos o que no sean muy concretos. Ese es un error que habitualmente los vemos cuando se nos propone participar en un proyecto, tenemos que concretizar y hacerlo un poco pues, más específico, ¿no? Eh, Otro aspecto es que, bueno, pues que, o desde los organismos, ¿no? Al final, un aspecto clave que se valora especialmente es que tengamos esos objetivos técnicos que estén claros, que existan unos hitos que son medibles y una lógica técnico-financiera que sea totalmente consistente, ¿no? Al final, como decimos, esa coherencia es clave. Y otro punto que también es importante es la definición clara de los paquetes de trabajo, ¿no? Que se entienda muy bien dónde está el riesgo técnico del proyecto, que se entienda muy bien cuál es el aporte científico-técnico y la ubicación de cada socio dentro del proyecto y, por supuesto, también esto le dará definición a ese presupuesto, ¿no? Y finalmente, pues bueno, algo crítico que se debe explicar muy bien es ese riesgo técnico que tiene un proyecto, ¿no? Y más en esta convocatoria, pensando principalmente en misiones donde, como comentaba Pilar anteriormente, existe esa diferencia entre investigación, entre desarrollo, mínimo un 40% de investigación. Bueno, pues hay que definir bien dónde está esa incertidumbre real del propio proyecto. Y aquí es donde entramos en uno de los puntos, pues bueno, delicados, ¿no? Porque la línea es muy finita. Uno de los aspectos donde más dudas aparecen en la definición del proyecto, en la conceptualización, en la originación de los mismos, pues el estar en los TRLs, ¿no? El estado de maduración y el alcance. ¿Cuál es el alcance adecuado del proyecto? ¿Dónde lo podemos plantear? ¿Dónde se inicia? ¿Dónde termina? Y aquí vemos también, podemos hacer mención a dos errores habituales. El primero, como comentábamos antes, pues es sobredimensionar el nivel de innovación para hacer que el proyecto sea más atractivo. Esto normalmente no suele tener un resultado favorable. Y el segundo es infraestimar ese riesgo técnico, ¿no? Al final tiene que existir, como indicábamos, una coherencia entre cuál es el punto de partida tecnológico o científico-tecnológico del proyecto, las actividades que proponemos dentro con los paquetes de trabajo totalmente claros y el riesgo, ¿no? que asumimos, y todo ello ¿para qué? Para un impacto esperado del proyecto. Es una parte muy relevante, lo hemos visto antes también en los criterios de valoración, el impacto del proyecto. A veces nos cuesta definirlo, nos cuesta plasmarlo, pero hay que hacer un esfuerzo extra en definir muy bien ese impacto esperado del proyecto en sí y de lo que cada uno de los socios va a poder obtener, ¿no? Por parte del proyecto. Y cuando estas partes que hemos comentado, estos aspectos clave a alinear, no se encuentran alineadas, pues bueno, aquí en la evaluación se detecta, es una convocatoria muy competitiva y estos pequeños aspectos hacen quizá obtener menor puntuación y por lo tanto que las probabilidades de éxito sean inferiores. Eh, Aquí sí que lo comentado, ¿no? Está sobredimensionamiento en la innovación o infraestimar el riesgo, pues nos pueden penalizar, ¿no? En la parte de la evaluación. En el cómo estructurar un consorcio sólido, pues bueno, muchos proyectos fallan más como hemos dicho, fallan más por el consorcio que por la propia tecnología, ¿no? Al final, todos los proyectos tecnológicamente o casi todos los proyectos tecnológicamente que se pueden presentar o que se plantean para presentar son buenos, ¿no? Tecnológicamente son muy buenos, pero el consorcio tiene que ser un consorcio sólido. Es casi tan importante a nuestro entender como la propia innovación. ¿Qué suele funcionar mejor a nuestro entender? Pues consorcios donde, lo hemos ido comentando, cada socio tiene un rol claro, existe una complementariedad real y el presupuesto está totalmente equilibrado, ¿no? Un error muy habitual o que vemos es intentar incorporar pues socios para completar o para cumplir un requisito, para dar imagen de tamaño, ¿no? A veces pues es mejor un proyecto de 3 que un proyecto de 6. Bueno, pues esto hay que analizarlo bien. Al final lo que importa es esa coherencia
esa coherencia global, ¿no? Paquetes de trabajo, otros aspectos, como pueden ser paquetes de trabajo un poco pues artificiosos o que no encajan muy bien, desequilibrios presupuestarios, que después pues dificultan, ¿no? En la evaluación e incluso dificultan, porque también es muy importante, luego la ejecución y la justificación de los proyectos, ¿no? Es difícil que te lo concedan, pero una vez te lo conceden hay que justificar el proyecto y esta es una parte que también debemos tener en cuenta. Es por todo ello, entendemos que es importante definir desde el inicio todos estos aspectos, pero además también aspectos tales como la gobernanza en todo proyecto cooperativo, cómo se van a llevar a cabo la toma de decisiones, la propiedad intelectual de aquellos resultados técnicos, científico-técnicos que surjan en el proyecto y también la coordinación técnica, ¿no? Debe existir un claro rol de quién va a coordinar técnicamente el proyecto. Muchos problemas de ejecución, ¿no? Podemos concluir en que muchos problemas, perdonad, de ejecución nacen realmente en el diseño inicial del consorcio. Eh, Otro aspecto que queríamos apuntar hoy es esta arquitectura híbrida, ¿no? de financiación. Son proyectos muy grandes, son intereses científico-técnicos elevados, cada empresa tiene al final a nivel estratégico el suyo y la financiación, tanto en misiones como en No Global o en otros, ¿no? proyectos que se planteen las empresas, pues bueno, la debemos ver desde una perspectiva global. Y aquí entramos en un aspecto que para nosotros es clave, es especialmente importante, y es que hay muchas empresas que entienden una convocatoria como un instrumento aislado, pero en realidad los proyectos pues bueno, los mejor estructurados trabajan con una arquitectura híbrida de financiación, donde podemos incluir, por supuesto, estas convocatorias de CEDETI que comentábamos. Además, también, y ahora luego comentamos directamente, tenemos toda la parte de los incentivos fiscales, que hay que mirarlos y que estas convocatorias, además y de una manera complementaria, nos permiten aplicar estos incentivos fiscales. Quizá para proyectos que no llegan a estas convocatorias o alternativas a los mismos, podemos verlo, ayudas. Ahora mismo existen ayudas regionales también para proyectos de otras dimensiones más pequeñitos, pero que podrían tener cabida. Y luego, pues otros instrumentos, ¿no? Como por ejemplo, pues los certificados de ahorro energético que todos conocéis y que serían complementarios más por la vía de la inversión, ¿no? Cuando hemos realizado estas inversiones. El objetivo no es solo conseguir, ¿no? Importante que el objetivo no es solo conseguir la ayuda en una convocatoria concreta, sino que el objetivo es maximizar el retorno financiero que ese proyecto o que esa nueva línea o que esa estrategia o línea estratégica de la compañía pueda tener, ¿no? Ese retorno financiero. Y para ello debemos pensar desde el inicio, ¿no? Debemos definir esa arquitectura híbrida de financiación en que este proyecto o esta línea estratégica de la compañía, aquí podemos irnos a un misiones y nos aliamos con otras empresas para hacer esta línea, este área, y quizá otras áreas o otros avances o una línea posterior del proyecto puede tener otras vías de financiación. Ese diseño inicial desde el primer momento nos permite pues bueno, al final tener estos retornos y que los proyectos sean una realidad. Eh, en cuanto a la optimización fiscal y la monetización, y aquí sí que he ligado a proyectos como pueden ser InnoGlobal, Misiones y también Interconecta STEP, pues bueno, la estrategia fiscal también la debemos diseñar desde el momento inicial, ¿no? Desde los minutos iniciales. Mm, Aquí tenemos, pues bueno, muchas empresas conocen ya toda la parte de deducciones fiscales, pero no siempre conocen todas las opciones de aplicación, ¿no? Podemos ir a una aplicación directa, podemos irnos a una monetización en el caso de que, o tax credit, en el caso de que generemos más bolsa de deducción de la que podemos asumir, bonificaciones a la seguridad social por personal investigador, en el caso de que seamos pyme y tengamos el sello de pyme, lo podemos compatibilizar. Y luego, bueno, pues financiación asociada, esto ya sería otra línea, ¿no? Financiación privada. Bueno, con ello pues queremos indicar o hacer remarcar la estrategia fiscal
que no es algo que ocurre al final del proyecto, sino que también debemos analizar y debemos ver desde el momento inicial, porque concretamente en estas convocatorias, pues bueno, podemos tener subvención, podemos tener deducción y unidas las mismas, pues hace que sea especialmente atractivo, ¿no? Que los retornos en estos proyectos que son costosos, que nos llevan 3 o 4 años, pues sean muy, muy atractivo. Y en cuanto a, casi casi ya por terminar, en cuanto a mensajes clave o ideas clave que nos gustaría aportar, pues son uno, que diseñar bien el proyecto importa tanto como la tecnología. Hablamos de tecnología, perfecto, hablamos de impacto, perfecto, debe estar, pero bueno, tiene que existir un diseño importante del proyecto, de los socios, del consorcio, ¿no? Es clave. Volviendo a lo mismo, el consorcio debe constituirse o construirse de una manera estratégica, que la financiación pues debe abordarse desde una forma integral, como hemos dicho, diseñando desde el primer momento, viendo también futuras quizá inversiones, viendo toda la parte fiscal y en definitiva que no solo se trata de conseguir financiación, perfecto, sino también de estructurar proyectos sólidos que sean escalables y sobre todo que tengan un impacto real. Y ya por último, en menos de un minuto, en cuanto a innovación sostenible, dentro de Global Factor, bueno, pues tenemos todo el ecosistema y desde aquí estamos dinamizando y cooperando, ¿no? En estos proyectos a las diferentes convocatorias que hemos comentado, incluso también a convocatorias eh, europeas, como puede ser Global, que bueno, puede tener esa conceptualización, parte de colaborar con una empresa extranjera, también los Horizon Europe Live, que hace poquito se presentó, y bueno, pues ahí podemos analizar y ver dónde tiene mejor cabida cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y básicamente creo que me ha ajustado bastante a estos 15 minutos. Nuevamente dar las gracias y cualquier duda o cualquier cuestión, pues quedamos a vuestra entera disposición. Pues estupendo, Alberto. Pues muchísimas gracias por tu exposición de detalle. Nos quedan pues aproximadamente unos 15 minutillos, con lo cual pues yo creo que contamos con tiempo suficiente como para poder conversar y dar respuesta a algunas de las preguntas que se nos ha canalizado a través del chat y luego, bueno, de forma indirecta. En el caso de las cuestiones que se han planteado, algunas de ellas, la primera de las preguntas, pues iría para Pilar, que además yo creo que la habrás visto reflejada en el chat, y viene formulada por parte de Beatriz del CIC Energigune. Entonces comenta acerca de la posibilidad de que una fundación privada sin ánimo de lucro, que está reconocida por el Gobierno vasco como tal, sí se consideraría apta para convocatoria de emisiones en el marco de lo que se considera la definición de OPIs, ¿no? Organismos de investigación, ¿no? Organismos públicos de investigación. Bueno, hace referencia a un orden de bases, pero básicamente la pregunta es esa, ¿no? Es decir, si una fundación privada sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación, al final puede ser catalogada como OPI o no OPI y por lo tanto entrar dentro del 15% financiable. A ver, Mm, yo lo que te diría es que si no responde a lo que está definido en la convocatoria como lo que se considera organismo de investigación, no se va a considerar como ese 15% mínimo elegible. Sí que se puede subcontratar al tipo de entidad que queramos, eso no hay mm, limitación más allá del 50%, ¿vale? Pero si no estáis, si no os reconocéis, que vosotros vais a saber mejor que nadie si estáis dentro o no de la mm, definición que viene en la convocatoria de lo que es un organismo de investigación para esta convocatoria, ¿vale? mm, No vais a contar como ese 15% mínimo elegible, pero sí mm, podéis estar subcontratados. mm. Sí, sí, igual. En la práctica también, Beatriz, por complementar un poco la respuesta de Pilar, nosotros como Tecnalia también somos fundación privada sin ánimo de lucro y por lo tanto vamos como subcontratados y nuestra subcontratación cuenta como parte de los presupuestos que luego van a ser financiables, ¿no? Por CDTI, pero igual que Cartif o otro porrón de Techniker, etcétera y tal. Con lo cual, pues a priori sí, pero lo que dice Pilar, por si acaso, pues mirarlo porque la responsabilidad recae de cuenta de cada uno. Vale, estupendo. Pues la primera de las cuestiones sería esta. Otra vez Beatriz, en este caso de Cartif. Y la cuestión también que se plantea va dirigida a ti, Pilar, la segunda.
esta hace referencia a la convocatoria Cervera de centros, cuándo se prevé la apertura y si al hilo de esta se publicaron o no las tecnologías prioritarias, ¿no? Las cuales se enmarcan las actuaciones dentro de Cervera. Está prevista la apertura dentro de poco, creo que para junio, es decir, que en breve. Pero si te digo la verdad, y además me alegro un montón de decirte que no miro nunca o intento mirar poco, las tengo Mm, que mirar a veces obligatoriamente, pero como no te lo puedo contar, pues mejor casi que no me ha dado tiempo de mirarlo. Pero y entonces no te sé decir nada en cuanto a tecnologías prioritarias. Si va a dar tiempo o no a publicarlas antes, yo entiendo que en cuanto haya algo avanzado se mm, intentarán publicar, porque ya sabéis que siempre intentamos adelantaros la información en cuanto podemos para que podáis trabajar en las propuestas antes de que tengáis publicada la convocatoria, pero no os lo puedo asegurar. mm. Vale, pues. Estupendo. A ver, otra cuestión que nos ha llegado tiene que ver, Alberto, esta es para ti, y en relación a las deducciones fiscales, ¿no? Si pudieras detallar un poquito más, quizá por algún tipo de ejemplo, pues para que las empresas vean cuál puede ser el ratio, ¿no? Al final, es decir, las empresas se benefician de crédito en condiciones normales de instrumentos CETI, en algunos especialmente solamente de subvenciones, pero bueno, están en las dos figuras y luego adicionalmente las deducciones fiscales. Entonces, desde un punto de vista financiero para una empresa, las deducciones fiscales, o sea, al final, ¿qué peso puede tener? ¿Es algo anecdótico o en realidad es algo que deben considerar como parte, ¿no? de la operación cuando pues afrontan un proyecto de I+D? Mm, Sí, no es para nada anecdótico porque tiene una cuantía relevante. En términos generales, luego hay alguna cuantía como los excesos sobre la media que pueden hacer que estas cantidades sean superiores, pero en estas convocatorias, como puede ser un Misiones o como puede ser un Interconecta, donde se subvencionan proyectos de investigación y Mm, desarrollo, la deducción sobre el presupuesto de ejecución del proyecto, tendríamos que analizar la deducibilidad de las diferentes partidas, pero hablamos de un 25%, una deducción del 25%. Ahora ujú, bien, esta cuantía tenemos que reducirle o retrotraer la parte de la subvención. Por ejemplo, si vamos con un presupuesto de ejecución del proyecto, por hacerlo fácil, de 1 millón de euros y nos dan una subvención del 50% sobre los 500.000 euros restantes o la diferencia restante, podríamos aplicar este 25%. Esto es de una manera muy sencilla para que lo entendamos. Luego habría que analizar las ujú, partidas, el exceso sobre la media, etcétera. Con lo cual, un 25 en este ejemplo de los 500.000, pues bueno, es una cuantía lo suficientemente importante o atractiva para, como indicábamos, introducirla desde el momento inicial, porque sí que puede hacer que los retornos en los proyectos pues sean más ujú, atractivos, ¿no? ujú. Vale, estupendo. Y pues muchas gracias, Alberto, por la respuesta. A ver, Sergio, plantea una pregunta que yo creo que es muy buena y que es extrapolable a muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros tenemos la tendencia de cuando se publican los retos, misiones o otro tipo de convocatorias, ver lo que vemos y luego querer ver lo que no aparece en la convocatoria y lo que se puede financiar, ¿no? Pero nos creamos ilusiones a veces y eso hace que los proyectos no estén dirigidos. Entonces, bajo este marco, plantea una pregunta que es muy, muy oportuna. Dice, la misión aeronáutica, la investigación y nuevas síntesis de combustibles alternativos desde el punto de vista de procesos, ¿entraría en el eje de propulsión ultraeficiente ISAF o debe ser parte de un proyecto donde se incluya la parte de propulsión? Es decir, ¿se trabaja en la ruta química o será por hecho que la ruta química está y vemos esto cómo funciona en los sistemas de propulsión, ¿no? Yo creo que al final lo que tenéis que pensar ahí es que hay que dar respuesta al reto, ¿vale? ¿Cómo deis respuesta al reto? Es eh, un tema es algo que tiene que decidir el consorcio. Si da respuesta solamente a una parte muy pequeña del reto o a todo el reto, también es una decisión del consorcio. Pero tenéis que tener en cuenta el espíritu del reto, ¿vale? Tenéis que responder al reto, no a un desarrollo tecnológico dentro del reto, Ujú, ¿vale? Yo creo que, a ver, y tampoco os puedo responder mucho más en el encaje y bastante estoy respondiendo, bueno, normalmente nos respondemos y todo lo digo
de forma simpática, normalmente no respondemos a encaje, ¿vale? Entonces, eso es lo que puedo decir de manera general para todos los casos, es aquí se espera misiones que respondan a retos. ¿Cómo responda el consorcio? Es decisión del consorcio, pero tiene que tener en cuenta que es un reto. Ujú. Vale, pues estupendo. Como dice aquel, hasta aquí puedo leer, ¿no, Pilar? Ahí. Estupendo, muy bien. Vale, a ver, una pregunta corta, inmediata, interconecta. Marta Santos, la convocatoria, ¿cuándo crees que se va a poder activar? Creo que lo he dicho antes cuando he intervenido, la convocatoria está prevista para final de año. Se pondrá, sabéis que hay un calendario de convocatorias, ahora mismo lo que pasa es que como no se ha resuelto, no está en resolución definitiva todavía la convocatoria del año pasado, no se ha actualizado con la convocatoria de este año, pero bueno, cuando se resuelva la del año pasado, se actualizará el calendario y se pondrá la fecha prevista para la de este año, que como os digo es para finales de año. Sí, bueno, a Beatriz no le ha quedado claro, porque parece que, pero bueno, tomamos ahora la pregunta de Beatriz y vamos a ver si lo aclaramos. Antes hay una cuestión adicional de Agustina. Para misiones, el acuerdo de agrupación puede ser un documento privado, dice ya que la Constitución como tal puede llevar algún tiempo significativo. A ver, no pedimos ningún registro, es un acuerdo privado, pero y todos los requisitos los tenéis en la orden de bases. Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir ese acuerdo, pero no pedimos que se registre de ninguna manera, ¿vale? Es un acuerdo privado. Vale, estupendo. Vale, volviendo al comentario de Pilar, que para eso estamos, Pilar, no te preocupes, que esto el propósito es aclarar las cosas, si no, no tendría sentido el webinar. Parece que no queda clara la respuesta y dice, ¿podría la convocatoria contradecir la definición de la orden de bases, excluyendo la convocatoria a centros públicos que sí aparecen en la orden? Dice, no es el mismo caso que Tecnalia y otras entidades de investigación que somos privadas, por la singularidad que tiene en este caso el CIC Energiune. Vamos a ver. Lo que yo os recomiendo es que leáis lo que pone la convocatoria. La convocatoria sí puede, no es contradecir, es restringir. Sí puede restringir lo que pone en la orden de bases. La orden de bases es un marco genérico para amparar varias convocatorias. Y en la convocatoria, en cada convocatoria, se puede restringir, se puede particularizar lo que busca esa convocatoria. Con lo cual, lo que te sugiero, Beatriz, y siento que no me hayas entendido, pero lo que te sugiero es que realmente lo que te leas para saber si entráis o no entráis, no te lo puedo decir de memoria. No, prefiero no intentarlo siquiera, ¿vale? Mm, Lo mejor es que vosotros veáis con la definición que está en la convocatoria si ujú, estáis o no estáis, ¿vale? ujú. Sí. Un caso parecido, Beatriz, nos ha pasado con un colaborador nuestro que también, a ver, tenía una figura ambigua y no sabía si podía ir como socio o podía ir como entidad de más de reconocida y que por lo tanto el 15% de la participación suya, pues podía ser también financiable, ¿no? Para la empresa que acogiera esa subcontratación. O sea, casos de estos hay varios. Yo lo que te recomiendo, que es lo mismo que les dije a los demás, es pues igual que analiza pues una pregunta por escrito oficial a CDT con los argumentos que sean y os responderán porque nosotros eso lo hacemos siempre con otras cuestiones que al final tienes una respuesta, pues ya está en un sentido o en otro, ¿no? Pero igual es lo más sencillo, ¿eh? Para también evitar ante algo tan sensible, pues igual dar alguna respuesta aquí precipitada, ¿no? Eso se me ha olvidado decirlo, pero efectivamente, si lo que quieres es estar completamente segura, aparte de ver si encajas dentro de ese texto, ¿vale? Pregúntalo. Hay buzones, hay uno que es de la convocatoria, que es misiones arroba y está puesto al final de la presentación, cdti.es, porque mira, aquí he quitado mi email, que suelo ponerlo siempre precisamente porque no puedo responderos, ¿vale? Hay que responder de Ujú, manera anónima. Entonces, os puedo responder así y puedo responder preguntas genéricas, pero para evitar ujú, cualquier tipo de tema capcioso, he puesto el correo de la convocatoria
Y efectivamente, si te queda duda, una vez que leas la convocatoria, te queda duda si podéis o no podéis Mm, entrar, podéis escribir a misiones, ¿vale? eso es, eso es. Vale, bueno, ya por ir cerrando, pues a mí me gustaría yo mismo hacer una pregunta. Pilar, a ver, a mí siempre en las propuestas, cuando aparece eso de identificar los riesgos técnicos, pues digo, porque a lo mejor otros también piensan lo mismo, ¿no? Parece que cuando identificas un riesgo técnico en la investigación, pues casi hasta te cargas lo que estás proponiendo, ¿no? Porque casi es como minar la credibilidad de lo que quieres hacer. Entonces, cuando se trata de identificar riesgos técnicos, ¿cuál sería el enfoque adecuado o cómo habría que abordar esto, pues, para que no vaya en detrimento de la credibilidad de la línea de investigación que estamos proponiendo, ¿no? A ver, yo te diría que no va en detrimento. Es obvio que cuando en una convocatoria como esta, en el que estamos muy, muy lejos del mercado, estamos pidiendo un 40% de investigación industrial, ese riesgo técnico tiene que existir, si no, no sería Mm, investigación industrial. ujú, Entonces, claro, tienen que ser riesgos técnicos que lo que no vaya a pasar es que se cargue o sea, que se cargue el proyecto de una forma muy obvia, quiero decir, y que mm, veamos una manera y que también demos soluciones, es decir, no solo pongamos el riesgo, sino pongamos también cómo pensamos abordar ese riesgo, si es que vamos ujú, a tomar otro camino técnico que pudiera darnos una solución mejor, ujú, si hay alguien, o sea, si hay otros riesgos que son más administrativos, que se caiga alguien del consorcio, que mm, eso, por ejemplo, es algo que yo suelo también decir en mis intervenciones. ujú, Ojito, no pongáis solamente una pequeña empresa con mucho riesgo. ¿Se puede poner? Sí, pero si ponéis una, poner dos. Una con riesgo, quiero decir, para que sigáis cumpliendo el mínimo requisito de tener una pyme dentro del consorcio, ¿vale? ujú, Entonces, bueno, hay riesgos que son más relacionados con la elegibilidad, que son relativamente sencillos de abordar, y los riesgos técnicos que están relacionados con el propio desarrollo del proyecto y que eso o sea, va internamente ujú. asociado a que el proyecto Sí. tiene riesgo. Por lo tanto, simplemente Ujú, es abordar que sabemos que existe y ujú. cómo el consorcio lo abordaría, pues porque tenemos este tipo de perfiles dentro del consorcio que podrían ir por otro camino o que Estupendo. lo que sea. Vale, pues estupendo. Pues muchas gracias. Sobre todo a Alberto y a Pilar, a los dos, por cedernos este tiempo y por las aclaraciones, además tan bien explicadas de forma sencilla. A ver, ya hemos agotado el tiempo previsto y pues por respeto a todos los que nos estén escuchando, pues ya damos por cerrado el webinar. Muchas gracias también a todo el auditorio, los que habéis estado presentes y también, pues lógicamente, a la coordinación de la Alianza Crucero. Y pues nada, a trabajar y a disfrutar del día. Un abrazo muy Muchísimas grande para gracias. todos. Chao, adiós. Chao. Adiós, gracias.